Aleluya. Puede sentarse, mis amados. En esta mañana yo quiero invitarlos a dar un viaje. Un viaje en el tiempo. Quisiera que viajaran conmigo al primer siglo de nuestra era. Palestina, primer siglo, Jerusalén. Allí, hace 2000 años atrás, ocurrieron una serie de eventos que cambiaron la historia. Cambiaron la historia de tal forma que nosotros en Occidente marcamos y decimos antes y después de Cristo. Los judíos no. Los judíos ya van por el año 4000 o qué sé yo, 5000 y pico. Nosotros decimos antes y después de Cristo. Vamos a Jerusalén hace 2000 años. Los judíos están gobernados por un gobierno extranjero. ¿Quiénes gobernaban a los judíos en ese momento? Los romanos. Roma gobernaba sin misericordia al pueblo judío. Les habían impuesto grandes contribuciones. Por cierto, el día 15 de este mes, bueno, sí, perdón, bueno. Estaban pagando grandes contribuciones, tenían limitadas sus libertades, aunque les había permitido Roma a los judíos participar de su religión. Dijeron, no vamos a prohibirles que practiquen su religión, pero hay ciertas concesiones que nos tienen que dar. Y Roma nombraba los sumos sacerdotes. No controlaban la religión, pero ellos nombraban los sumos sacerdotes. Los saduceos, que era un grupo privilegiado dentro de los sacerdotes, eran los que llegaban a ser sumos sacerdotes porque ellos estaban de acuerdo con los romanos en algunos sentidos. Así que el pueblo de Israel se siente oprimido. Practican su religión, pero de forma limitada. Están esperando que llegue un personaje. Están esperando que llegue ¿quién? El Mesías. Cuando una mujer judía paría, su oración es, Señor, ¿será este el Mesías? ¿Será este nuestro Redentor? ¿Será este nuestro libertador? En la mente de los judíos esa idea estaba latente todo el tiempo. ¿Cuándo llegará el Mesías? Porque en la mente del judío estaba la imagen de un Mesías político. Un mensaje de un militar, un guerrero, uno que venía a acabar con los extranjeros, sacar del gobierno a los romanos e instalarse ellos en el gobierno. Así que el pueblo judío estaba en esa expectativa. Y todavía siguen esperando. Todavía siguen esperando. Pero de momento aparecía alguien y decía que era el Mesías. Armaba un grupo armado, se levantaban contra Roma y ¿qué pasaba? Los romanos los aplastaban. El gobierno romano no tenía misericordia contra los que se levantaban contra ellos. La mayoría de ellos murieron crucificados. Ellos no permitían que nadie se sublevara. Así que, vez tras vez, escucharon, no, fulano es el Mesías. Fulano es el Mesías. Fulano es el Mesías. No. Sin embargo, la mañana de hoy vamos a recordar un momento en que ellos dijeron nuevamente, llegó el Mesías. Eran los días previos a la Pascua. La Pascua era la fiesta más grande del pueblo judío.
venían judíos de todo el mundo. La población en Jerusalén prácticamente crecía hasta 10 veces lo que era normalmente. Estamos hablando de miles de judíos que venían de todas partes del mundo a conmemorar la Pascua. ¿Y qué era la Pascua? ¿Qué celebraban ellos en la Pascua? Que Dios los había sacado de Egipto. Dilán coge escuela bíblica. Muy bien. Dios los había sacado de Egipto. Los había libertado por medios portentosos. Y la noche antes de salir de Egipto, Dios le dijo que toma un cordero que fuera como sin manchas, perfecto, sacrifíquenlo y tomen la sangre de ese cordero y póngala en ¿dónde? En las dinteles de las puertas. Porque el ángel de Jehová, el ángel de la muerte, va a pasar ¿cuándo? Esta noche. Y donde no haya sangre, el primogénito de esa familia va a morir. Así que los judíos hicieron tal y como Dios le dijo. Tomaron un cordero, lo sacrificaron, tomaron su sangre, la pusieron en los dinteles de la puerta y comieron la comida como Dios le había ordenado. No vamos a entrar en esos detalles. Dios dio unas instrucciones específicas cómo se iba a comer eso, pero eso no es el punto. El punto es que esa era la Pascua judía. Y vinieron judíos de todos momentos, de todos los países del mundo, venían a Jerusalén a celebrar la Pascua. Así que había miles de personas. Y los romanos estaban ¿cómo? A la expectativa. Tantos judíos juntos. Aquí puede armarse ¿qué? Un revolú. Gracias, hermano. En buen puertorriqueño. Una revolución. Tanto así que cuando ellos iban al templo, el templo lo había construido ¿quién? O lo había reconstruido Herodes el Grande. Dicen que era una de las maravillas de aquella época. Herodes se levantó y reconstruyó aquel templo de tal forma que la gente se admiraban de la belleza de aquel templo. Pero Herodes tuvo que poner y construir una torre para Roma cerca del templo. Prácticamente al lado del templo se levantaba la Torre Antonia. La Torre Antonia era un cuartel militar de los romanos. Si había algún tipo de problema, había algún revolú, inmediatamente los soldados bajaban y tomaban control del templo o de cualquier posición en Jerusalén. Así que está la sociedad judía en un momento tenso. Hay tanta gente aquí que cualquier cosa puede encender la llama de la rebelión. Y aquella mañana se oyeron unos gritos. ¡Hosana! ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Hosana al Hijo de David! Y dice la Biblia que la gente sacó ramas y las ponían a los pies de aquel que venía. Pero interesantemente, mi amado, aquel que venía y que ellos esperaban que fuera el guerrero victorioso que expulsara a Roma, no venía en una carroza, no venía en un caballo blanco, venía en un burrito. Y yo sé que para nosotros inevitablemente, como boricua, pensar en el burrito sabanero. ¿Ves? Porque en nuestra cultura moderna no tenemos burritos aquí en Puerto Rico. Nuestros abuelos sí los tuvieron. Ver a un hombre sentado en un burrito, prácticamente arrastrando los pies. Porque los evangelistas nos dicen que ese burrito nadie lo había montado antes. O sea, que tenemos un Dios que tiene control de todo. Yo no sé si alguien aquí ha tratado de montar una bestia que nunca ha sido montada. Y no estoy hablando de ninguna persona. Estoy hablando de un animal. Jesús entra en un burrito para que se cumpliese la profecía. He aquí tu rey viene.
montado en un burrito. Pero a la gente no le importó ese detalle. Ellos siguieron proclamando: Hosana, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Y esta mañana recordamos ese evento que Mateo bien ha plasmado en el capítulo 21, que leímos los primeros 11 versículos, donde dice la Biblia: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndole: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadlos y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús los mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este Jesús es el profeta de Nazaret de Galilea. Mi amado, la gente clamó Hosana. Y Hosana viene de una palabra hebrea que quiere decir: sálvanos, sálvanos. Creemos que tú puedes salvarnos. Pero cuando el pueblo clamó Hosana aquella mañana, ¿de qué estaba pidiendo que lo salvaran? De Roma, de los romanos. Aquella mañana, aquel pueblo decía: Hosana. O sea, tú vienes a librarnos del yugo. Tú vienes a quitarnos este gobierno extranjero. Tú vienes a hacer lo que otros no pudieron hacer. Tú lo vas a hacer. Esa era la expectativa que ellos tenían. Y por eso alababan a Dios. La pregunta que debemos hacernos esta mañana, y nosotros esta mañana, ¿por qué alabamos a Dios? ¿Por qué alabamos a Dios? ¿Cuál es la expectativa o la imagen que usted tiene de Dios? Nuestra maestra esta mañana nos recalcaba la imagen de Dios como ¿qué? Como Padre. Ellos, sin embargo, tenían otra imagen en ese momento. Cuando ellos decían sálvanos, estaban esperando que Dios levantara un militar que los librara de los romanos. Ellos estaban esperando recibir algo de ese militar, de ese líder. ¿Y cuántas veces nosotros adoramos esperando recibir? No, yo adoro a Dios porque Dios me va a conceder unas peticiones si yo voy a la iglesia. Yo voy a orar y vamos a adorar a Dios porque yo tengo una necesidad y Dios va a suplirme si yo lo adoro. Entonces, servimos y adoramos a Dios como el pueblo judío en ese momento. ¿Esperando qué? Recibir. Pero el acto de adoración no es un acto donde yo recibo, es un acto donde yo doy. El acto de adoración no es esperar un canje entre mis oraciones y que Dios me dé su bendición. El acto de adoración no es un acto donde yo doy una ofrenda esperando que Dios me multiplique. El acto de adoración es un acto de gratitud por lo que ya Él ha hecho. Yo no sirvo a Dios para que Él me bendiga. Yo lo sirvo porque ya me bendijo. Yo no sirvo a Dios
esperando que me dé. Ya Él me ha dado todo. Eso dijo la maestra esta mañana. Él me ha dado todo. Y muchas veces venimos al culto esperando recibir. Pero se trata de que el culto es adoración a Dios. Donde Él es el centro. Donde Él debe ser adorado. Porque cuando no es así, nos ponemos en la misma posición que este pueblo. Adulamos. O lisonjeamos. ¿Qué es eso de lisonja? ¿Qué es eso de adulación? Cuando su esposo llega del trabajo, o sus hijos llegan de la escuela, y dicen, mami, qué linda tú estás hoy. Oye, qué bien te ves. Me gusta ese peinado y usted está despeinada. Me gusta cómo te ve y usted tiene la misma bata de siempre. Usted sabe que después viene una petición. Oye, y esas habichuelas con patitas que tú haces. Qué rica. Oye, ese sancocho que tú preparas, a mí me gusta tanto. Eso, y estamos hablando de lo que podemos decir desde aquí. Expectativa, tenemos expectativa. Vamos con adulación, esperando que la persona que escucha o que recibe el piropo nos nos responda con algo. Y esa no es la adoración bíblica. La adoración bíblica no es lisonjar a Dios, adular. Ay, qué Dios tan lindo, qué Dios tan bueno. Isaías dijo, y he citado un par de veces en los evangelios, este pueblo de labios, pero su corazón está lejos de mí. Yo puedo venir al culto y cantar, y alabar, y orar, y predicar, y enseñar. Y mi corazón está ¿qué? Lejos de Dios. Porque vengo con una expectativa falsa, porque estoy adorando a un Dios falso. ¿Pero cómo, Samuel? ¿Estamos adorando a un Dios falso? No, yo a veces me creo un Dios falso. El Señor en el Decálogo, en los 10 mandamientos, dijo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de mí. Y yo a veces creo un Dios que no es el Dios de la palabra. Hago y creo en mi mente y en mi corazón un Dios que es solamente un proveedor y un protector. Voy y le alabo. Voy al servicio únicamente cuando necesito algo. Y es como el niño que el papá pasa por el cuarto y ya se acostó el niño y está bajo la sábana. Y le dice, nene, ¿oraste antes de acostar? Y el nene dice, no papi, hoy no tengo que pedir nada. Si usted no tiene que pedir nada, usted le está sirviendo un proveedor. Usted dobla sus rodillas ante Dios únicamente cuando usted necesita algo. Yo doblo mis rodillas ante Dios solamente esperando que Dios supla una necesidad, que Dios arregle algún problema en mi vida. Ese es un Dios falso. Dios nos creó a su imagen y nosotros le hemos pagado a Él con la misma moneda. Lo hemos creado en nuestras mentes y en nuestros corazones. Dioses a nuestra imagen y semejanza. Dioses que nosotros podemos manipular y controlar. Un Dios que yo le digo cosas lindas, hago unas oraciones, doy una ofrenda, y entonces Él está obligado a hacer lo que yo quiero. Eso no es un Dios, es un sirviente. Aquí Él es el Señor. Nosotros somos sus siervos. Y entonces aquella gente en aquella mañana estaban diciendo, sálvanos. Esperamos que tú nos quites a los romanos de encima. Esperamos que tú nos libres de este problema que ya tenemos tantos años con esta gente aquí y queremos sacarlo. Sácalo de aquí.
Por eso, como bien comentaba nuestra hermana durante el devocional, esa misma gente que batía palmas, que ponía sus mantos, 3 días después decían ¿qué? ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! La misma gente que decía, bienvenido, hosana, ay, qué bonito el hijo de David, qué burrito tan bonito. No. Esa misma gente decía, crucifícale, porque sus expectativas no fueron ¿qué? Cumplidas. Porque se dieron cuenta que él no venía como guerrero, que venía como el Cordero de Dios. Se dieron cuenta de que él no venía a cumplir sus expectativas, él venía a cumplir el mandato de su Padre, el plan. Porque cuando se cumplió el tiempo, decía esta mañana la lección, cuando se cumplió el tiempo, lo que ocurrió aquella semana no fue algo improvisado, estaba todo en el orden de Dios, en el plan de Dios. Aquella multitud que clamaba, hosana, clamaría luego, crucifícale. Y yo le pregunto, ¿no me pasa a mí lo mismo a veces? Vengo el domingo, canto gloria, aleluya, qué bueno, alabado sea el Señor, qué bueno, santo. Pero el jueves y el viernes, como que ese Dios no existe. Como que ese Dios desapareció. Se tomó unas vacaciones, está de break, no sé. Dios no aparece en mi vida. Hosana, aleluya. Pero miércoles, jueves y viernes, ¿qué pasó con ese Dios? ¿Sabes por qué? Porque tenemos otro concepto equivocado. Que la adoración es lo que ocurre aquí el domingo por la mañana. La adoración no es lo que ocurre aquí el domingo por la mañana solamente. Es lo que ocurre todos los días. Todos los días. Todos los días. Usted y yo debemos ser ministros de adoración. Y usted me dirá, pero es que yo no puedo estar aquí cantando, ni puedo estar orando todo el tiempo. Pero no se trata de que usted esté cantando todo el tiempo u orando todo el tiempo. Se trata de que mis hechos, mis actitudes reflejen al Cristo glorificado. Día a día. Yo adoro cuando estoy en el templo, pero adoro también cuando estoy en el tapón. Yo adoro cuando estoy en el templo y adoro cuando estoy en el trabajo. Yo adoro cuando estoy en el templo y adoro cuando estoy en la escuela. Yo adoro cuando estoy en el templo y adoro también cuando estoy en la reunión familiar. Por eso es que Pablo, en la carta a los romanos, dice que presentemos nuestros ¿qué? Cuerpos como ¿qué? Sacrificio vivo. Agradable. Ese es vuestro culto, dice el apóstol Pablo. Nuestra vida debe ser una constante adoración delante de Dios, donde el Cristo glorificado sea el centro. Porque hay gente que adora durante la semana, pero se adoran ellos mismos. A veces adoro y me adoro yo. Qué bueno estoy. Cambia los espejuelos. Qué bien lo hago. Qué bueno yo soy. Yo me lo merezco. Porque es que yo soy tan bueno. Soy tan santo. Soy tan dedicado. Mire, el santo, el dedicado, el bueno, el bondadoso, el hermoso es Él. Y mientras yo esté reflejando esa adoración, esa autoadoración, estoy siendo idólatra. Porque he puesto en el trono a uno que no es Dios. Y eso puede ocurrir no solamente con nuestra autopercepción, puede ocurrir con mi trabajo. Cuando el trabajo es lo principal en mi vida. Y todo lo demás está relegado a un segundo lugar. Cuando mis hijos ocupan el primer lugar y ellos son mi vida.
Y yo no sé qué yo haría sin mi marido. Cuidado. Cristo, Cristo, Cristo es el centro. Cristo es el centro. No es mi trabajo, no son mis hijas, no es mi familia, es Cristo. No es la iglesia, es Cristo. Y aquella gente, aquella mañana, estaban adorando a un Dios que ellos habían creado en su mente. Ahora, yo quisiera que ustedes siguieran ese pasaje, porque hay algo más y seré breve esta mañana. Pero el versículo 12 dice algo más, Mateo, sobre esa entrada allá. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes, los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos que aclamaban en el templo diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, oye lo que dicen estos. Y Jesús le dijo, sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Ese que entró en el burrito se dirige ¿a dónde? Al templo. A lo que era el orgullo de los judíos. Ese templo era su orgullo. Prácticamente lo idolatraban también ese templo. Pero ¿sabes qué encontrabas tú cuando entrabas a los atrios del templo de Jerusalén? Un mercado. ¿Alguien aquí fue a la plaza del mercado alguna vez? Allá en Río Piedras o Santurce. Olía bonito. Comprábamos cosas que nos íbamos a comer, pero allí vendían gallinas, verduras. El ambiente no era muy romántico, que digamos. Pero algo parecido pasaba cuando tú estabas al templo de Jerusalén, ese primer siglo. Habían ovejas, palomas, gente que cambiaba dinero. Ese patio, porque el templo de Herodes tenía varios patios. Ese era el patio exterior, el más de afuera. Ahí se supone que ese patio estaba dedicado para los gentiles. Los gentiles debían adorar en ese patio, porque ellos no podían entrar al patio de los judíos. Ese patio estaba preparado o fue diseñado para que los gentiles adoraran allí. ¿Y qué hicieron ellos con ese patio? Lo convirtieron en una plaza de mercado. Y qué triste es cuando nosotros convertimos lo que se supone que es sagrado, lo que se supone que es el lugar de adoración o el momento de adoración en un negocio. En un negocio. Mira, mi amado, yo lo he dicho otras veces, pero vuelvo a decir. Si hay alguien por ahí que te dice que para orar por ti tienes que enviarle una ofrenda, es un mercader. Si hay alguien por ahí que dice que para que el Señor salve a tus hijos, salve a tu esposo, tú tienes que cooperar con el ministerio enviando semillas, porque dicen semillas, ¿sí? Porque son semillas, te hablan de semillas. Dinero, te está mintiendo. El favor de Dios no se compra con dinero. La gracia de Dios no se compra con dinero. Y aquella gente habían pervertido el lugar santo, haciendo de la adoración de la gente que iba a venir a conocer al Dios de los judíos. Imagínese usted, yo soy un gentil y mi vecino judío me dice, ven, adora al Señor conmigo al templo. Y cuando yo voy al templo me dice, no, pero tú te quedas aquí. Yo entro más adentro porque tú no estás circuncidado, no puedes entrar allá adentro. Yo sí, pero tú te quedas, adora aquí. ¿Pero adoro cómo? Si lo que escucho son ¿qué? Bah. Y huele ¿qué? Feo. Y entonces el sonido de las monedas, porque había que, para comprar en el templo, tú tenías que usar la moneda que se aceptaba en el templo.
Si tú venías de otro país, tenías que cambiar la moneda allí en el patio del templo. Por lo tanto, había un negocio también ¿para qué? Para cambiar. Y le cobraban bastante. Así que en esa situación estaba el templo. El templo había sido profanado. Y Jesús le dice, mi casa, casa de oración. Otro de los evangelistas, Marcos, añade, para todas las naciones. El plan de Dios no era salvar únicamente a los judíos, era salvar ¿a quién? A todos, gente de todas las naciones. Pero si tú, en el lugar que se supone que adore esa gente que viene de otras naciones, lo ha corrompido, no hay lugar para más nadie. Y esta mañana debemos examinarnos. Lo que yo he dedicado a Dios, ¿se lo he dedicado totalmente? ¿O me he guardado yo algo para mí? Esa área donde yo digo, no, es más adentro. Aquí afuera yo hago otras cosas. Allá adentro yo adoro. Pero en este patio, en esta área de mi vida, ahí yo hago las cosas como yo quiero. Tenemos secciones en nuestra vida, como el templo de Herodes estaba dividido, también tenemos dividido nuestro corazón y decimos, no, a esa área tú no entras, ahí yo entro solamente. Yo hago las cosas más adentro, más adentro. Y hemos dividido la vida cristiana, como hacen los inconversos, en una vida espiritual y una vida secular. ¿No ha escuchado usted eso? Vamos a separar lo secular de lo espiritual. Lo espiritual es lo que yo hago aquí el domingo por la mañana. O posiblemente otra actividad durante la semana. Lo secular es todo lo demás, que no tiene que ver con la iglesia. Pero para Dios no existe tal división. Toda mi vida le pertenece. Él no acepta divisiones, Él no acepta un cuartito, Él lo quiere todo. Él quiere reinar sobre mi vida, porque Él es Rey y Señor sobre toda mi vida. Mis amados, aquella gente habían perdido lo que más tarde, un concepto que se desarrolló luego en el siglo XVI, que ellos llamaban corandeum. Corandeum significa que estoy en la presencia de Dios, ¿cuándo? Siempre. Corandeu fue un concepto que desarrollaron los teólogos diciendo, yo estoy en la presencia de Dios siempre. No cuando estoy en el templo. Estoy en la presencia de Dios cuando estoy en la calle. Estoy en la presencia de Dios cuando en casa no, las cosas no van bien y hay discrepancia. Estoy en la presencia de Dios. Los otros días una hermana aquí me bendijo. Y yo sé que está pasando por una situación en particular. Y me dijo, Samuel, yo lo dejo en las manos de Dios. Y me acuesto tranquila. Hay cosas que yo no puedo controlar. Simplemente se las dejo a Dios y yo me acuesto tranquila. Corandeo. Ella sabe que está en la presencia de Dios cuando, todo el tiempo. No solamente cuando se lleva el acto de la adoración aquí en la casa de Dios. Un día, y esperamos que pronto, se van a reunir todos los salvados. Porque aquel que entró en un burrito aquella mañana, Apocalipsis dice que va a regresar en un caballo blanco. El guerrero victorioso. Ya no viene a ser crucificado, viene a reinar. Viene a culminar su reino. Y a mí me gusta Apocalipsis cuando da esas escenas de adoración. Por ejemplo, en el capítulo 7 de Apocalipsis, versículos del 9 al 12 dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos ¿con qué? Ropas blancas, y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece ¿a quién? A nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie
alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos. Amén. Un día nuevamente sacaremos las palmas y estaremos ante el trono de Dios. Ese momento va a llegar, mi amado, porque el Rey regresa. El Rey regresa. El Rey regresa. Ya no en un burro. Ahora viene como Señor, como Rey, como conquistador, que era lo que los judíos no entendían, que primero venía como cordero y ahora viene como león. El león de la tribu de Judá. El Salmo 24. Versículos del 7 al 10 dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará ¿quién? Y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey. Eso estamos esperando. Eso estamos esperando. Que regrese el Rey. Mientras tanto, debemos continuar en la continua adoración que Él se merece. La adoración que no está limitada a un lugar ni a un momento. Una adoración que tiene que ser continua. Una adoración que va como gratitud, no como adulación. Una adoración que es total, no segmentada. Una adoración que se va a presentar en todas las esferas de mi vida y en todas las etapas. Vamos a adorar a Dios por siempre, porque Él es el único que merece todo honor. ¿Quién es el que entró? La pregunta que ellos hicieron. ¿Y quién es este? ¿Y cuál fue la respuesta que le dieron? Él es el profeta. No. Él es más que un profeta. Ese es el problema. Ellos solamente vieron un profeta. Pero aquel que estaba allí no era solamente un profeta, era profeta también. Aquel que estaba allí era el deseado de todas las naciones. El pastor de los pastores. La raíz de David. El Rey de reyes, Señor de señores. El Alfa y el Omega, el Hijo del hombre, el Hijo de Dios, el todo para nosotros. Y Cristo no solamente debe ser nuestro proveedor y protector, Él debe ser el todo. Y debemos conocerlo de tal forma que cuando se nos pregunte quién es Él, no haya tiempo suficiente para decirle a la gente quién es Él. Porque Él va más allá de lo que nuestra mente puede imaginar, más allá de lo que nuestras palabras pueden decir. Jesús, Rey de reyes, Señor de señores, el Todopoderoso, el que ha de venir. Va a regresar nuestro Rey. Aquella gente no lo conocieron. No lo conocieron y por eso en Lucas, y cierro con esto, 19, 41 al 44. Miren lo que dijo Jesús cuando iba llegando a la ciudad. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si tú también conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallados y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conocisteis el tiempo de tu visitación. Hay dos ocasiones en que la Biblia directamente dice que Jesús lloró.
En esta y la otra, ¿cuándo fue? Cuando Lázaro. Son las dos veces que directamente la Biblia dice Jesús lloró. Y lloró porque él amaba a aquella gente. Lloró porque él amaba a aquel pueblo. Pero se dio cuenta que tenían sus ojos, ¿qué? Vendados. No comprendían que aquel era más que un profeta. Que aquel que entraba allí era el único que le podía dar la paz que ellos necesitaban. Que más allá de la liberación de los romanos, necesitaban liberarse del pecado. Que al fin y a la postre es el problema que nosotros tenemos, principal, el pecado. Quitamos el pecado del medio y las demás cosas se van a ordenar. Ellos no comprendieron eso. Lo negaron, lo crucificaron. Y para hacer el cuento corto, en el año 70 entraron los romanos y saquearon la ciudad. No lograron expulsar a los romanos, nunca lo hicieron. Se rebelaron contra ellos y en el año 70 el general Tito arrasó la ciudad, quemó el templo y derrumbó todas aquellas murallas que estaban alrededor. No vieron su ansiada libertad política, pero peor aún, no vieron su ansiada o su más necesitada liberación espiritual. Mi amado, que tú y yo no seamos como el pueblo de Jerusalén y como aquel pueblo judío, que comprendamos que Cristo sigue siendo Señor, sigue siendo Rey y que le necesitamos todos los días de nuestra vida, no solamente el momento de la alabanza en el templo. Qué bendición el que hayas podido estar en sintonía con este servicio. Espero que te haya servido de mucha edificación. Siéntete en la libertad de hacer cualquier comentario o alguna petición de oración. Así que sigue disfrutando estos sermones. Dios te bendiga.